Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama que está que arde, un salseo digno de telenovela turca, y todo, por supuesto, girando en torno a nuestros queridos Demet y Can. Sí, han leído bien el título, Demet pillada, Can explota, venganza inmediata. Agárrense que vienen curvas. Antes de empezar a desgranar este culebrón, como siempre, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido de este canal, si disfrutan analizando las relaciones de los famosos, si se emocionan con las historias de amor y desamor, o simplemente quieren pasar un rato divertido, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, así, formar parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos al lío. Como les adelantaba, hoy vamos a hablar de Demet y Can, una pareja que para muchos es la personificación del amor verdadero, la química perfecta, la historia de cuento de hadas, pero ¿realmente todo es tan idílico como parece? Las últimas noticias, o mejor dicho, los últimos rumores, apuntan a que la relación entre ambos podría estar pendiendo de un hilo. Y todo, queridos amigos, por una pillada que ha desatado la furia de Can y una supuesta venganza que, de ser cierta, promete ser épica. ¿Qué es exactamente esta pillada de la que tanto se habla? Bueno, aquí es donde la cosa se pone jugosa. Al parecer, Demet fue vista en actitud cariñosa con otro hombre. Sí, lo sé, es un bombazo. Las redes sociales han estallado, los fans están divididos y los medios de comunicación no paran de especular. ¿Infidelidad? ¿Malentendido? ¿Estrategia publicitaria? Las teorías son infinitas. Según algunas fuentes, Demet y este misterioso hombre fueron vistos cenando juntos en un restaurante de lujo, Le Fleur, conocido por su ambiente romántico y discreto en el corazón de Estambul. Testigos afirman que la complicidad entre ambos era evidente, que se reían, se tocaban y se miraban con una intensidad que iba más allá de la simple amistad. Incluso hay quien asegura haber visto un beso, aunque hasta el momento no hay fotografías que lo confirmen. Sin embargo, el camarero que les atendió bajo anonimato filtró a un conocido blog de chismes que la pareja compartía un postre y que Demet le dio de probar al acompañante, un gesto que interpretó como algo más que una simple camaradería. Pero claro, en esta era de las redes sociales, donde todo se magnifica y se interpreta a la velocidad de la luz, no hacía falta una prueba irrefutable para que la noticia se extendiera como la pólvora. Un simple tuit, un comentario en Instagram y la maquinaria de la especulación se puso en marcha. Los fans de Demet y Can, que son legión, se han dividido en bandos. Algunos defienden a capa y espada la inocencia de Demet, argumentando que todo es un malentendido, que la prensa amarillista está exagerando la situación y que, en realidad, el hombre en cuestión es solo un amigo o un compañero de trabajo. Incluso algunos más optimistas sugieren que podría tratarse de un nuevo proyecto profesional en el que están trabajando juntos y que la cena fue simplemente una reunión de trabajo. Otros, en cambio, se muestran mucho más escépticos y creen que la actitud de Demet es, como mínimo, sospechosa. Consideran que la pareja no está pasando por su mejor momento y que la pillada podría ser la confirmación de una crisis latente. Incluso hay quien se atreve a hablar de infidelidad y a acusar a Demet de haber traicionado la confianza de Can. Argumentan que en los últimos meses, las apariciones públicas de la pareja han sido escasas y que cuando se les ha visto juntos, la chispa que los caracterizaba parecía haberse apagado. Además, recuerdan que no es la primera vez que Demet se ve envuelta en rumores de este tipo, aunque siempre se habían desmentido. Y hablando de Can, ¿cómo ha reaccionado él ante todo este revuelo? Pues, según dicen, con furia. Una furia contenida, pero furia al fin y al cabo. Al parecer, Can se sintió profundamente dolido y decepcionado al enterarse de la pillada de Demet. No se esperaba algo así de ella y se sintió traicionado. Algunos allegados a la pareja aseguran que hubo una fuerte discusión entre ambos y que la situación es muy tensa. De hecho, una fuente cercana a la producción de la última serie de Can reveló que el actor llegó al set visiblemente alterado y que tuvo un encontronazo con el director, retrasando la grabación varias horas. Pero lo más interesante de todo este drama es la supuesta venganza de Can. Sí, amigos míos, al parecer, Can no se ha quedado de brazos cruzados y ha decidido contraatacar. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues según los rumores, de la misma manera que Demet, siendo visto en actitud cariñosa con otra mujer. La jugada maestra del contraataque, digna de un guionista de telenovela con set de drama.
En este caso, la mujer en cuestión sería una famosa modelo, una belleza exótica que ha conquistado las pasarelas internacionales, llamada Anya Petrova. Khan y la modelo fueron vistos juntos en una fiesta exclusiva organizada por una conocida marca de relojes de lujo, donde, según testigos, se mostraron muy cómplices y cariñosos. Incluso hay quien asegura que se besaron, aunque al igual que en el caso de Demet, no hay fotografías que lo confirmen. Sin embargo, varios asistentes a la fiesta publicaron en sus redes sociales stories y fotos donde se veía a Khan y Anya conversando animadamente, riendo y compartiendo bebidas. Una imagen, aunque sutil, que alimentó aún más la hoguera de los rumores. La noticia de la supuesta venganza de Khan ha causado un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans de la pareja están más divididos que nunca y la situación es extremadamente tensa. Algunos aplauden la actitud de Khan, argumentando que Demet se lo merecía por haberle traicionado. Utilizan hashtags como #Team Khan y #Justicia para Khan para mostrar su apoyo al actor. Otros, en cambio, critican su comportamiento y le acusan de ser infantil y vengativo. Estos últimos, bajo los hashtags #Team Demet y #Inocencia Demet, defienden a la actriz y claman por una explicación razonable a lo ocurrido. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente una infidelidad? ¿Un malentendido? ¿Una venganza? ¿O una estrategia publicitaria? Algunos expertos en marketing y relaciones públicas sugieren que todo este revuelo podría ser una elaborada campaña para promocionar los nuevos proyectos de Demet y Khan. Argumentan que este tipo de escándalos, aunque controvertidos, generan una gran atención mediática y pueden beneficiar la carrera de los artistas involucrados. La teoría no es descabellada, teniendo en cuenta que ambos tienen nuevas series y películas a punto de estrenarse. La verdad es que a día de hoy, no lo sabemos con certeza. Ni Demet ni Khan se han pronunciado al respecto y han preferido guardar silencio. Esto, por supuesto, no ha hecho más que alimentar los rumores y las especulaciones. Su silencio, lejos de calmar las aguas, ha provocado un tsunami de interrogantes y ha dejado a sus fans con el corazón en un puño. Sin embargo, hay algunos detalles que nos hacen pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. En primer lugar, la actitud de Demet y Khan. Ambos han estado muy distantes en las últimas semanas y no se les ha visto juntos en público desde hace tiempo. Esto, para una pareja que solía ser inseparable, es como mínimo llamativo. Antes era común verlos compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales, asistiendo juntos a eventos y dedicándose mensajes románticos. Ahora su actividad en redes se ha centrado en sus proyectos profesionales y han evitado cualquier referencia a su relación. En segundo lugar, la información que ha salido a la luz proviene de fuentes cercanas a la pareja. Aunque no podemos confirmar la veracidad de estas informaciones, es evidente que hay algo que no está bien entre Demet y Khan. Los rumores han llegado incluso a oídos de algunos miembros de sus familias, quienes se han mostrado preocupados por la situación. Y en tercer lugar, la reacción de los fans. Como les decía antes, los fans de la pareja están muy divididos y la situación es extremadamente tensa. Esto demuestra que hay una gran preocupación por el futuro de la relación entre Demet y Khan. Los foros de discusión y las redes sociales están inundados de mensajes de apoyo, de reproches y de teorías conspirativas. Así que, ¿qué pasará al final? ¿Perdonará Khan a Demet? ¿O decidirán tomar caminos separados? ¿Lograrán superar esta crisis y reconstruir su relación? ¿O sucumbirán a la presión mediática y a la desconfianza? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que este drama nos va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Estaremos muy atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Tengo a mis fuentes infiltradas en todos los rincones de Estambul, listas para enviarme cualquier pista, cualquier detalle que nos permita descifrar este misterio. Y ahora, para ir terminando, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto hoy. Hemos hablado de la supuesta pillada de Demet en el restaurante Le Fleur, de su misterioso acompañante y del beso no confirmado. Hemos analizado la furia de Khan, su supuesta venganza con la modelo Anya Petrova en la fiesta de la marca de relojes. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las posibles causas de esta crisis, desde una simple estrategia publicitaria hasta una infidelidad en toda regla. Y hemos concluido que aunque no podemos confirmar la veracidad de todo lo que se dice, es evidente que hay algo que no está bien entre Demet y Khan. La tensión se palpa en el aire y la incertidumbre reina entre sus seguidores.
Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando este culebrón. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Demet ha sido infiel a Khan? ¿Piensan que Khan ha actuado bien al vengarse? ¿O creen que todo es un malentendido? ¿O quizá una brillante estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo y debatamos juntos sobre este tema. Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus apuestas. ¿Quién creen que es el verdadero villano de esta historia? Y antes de despedirme les recuerdo que si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle a me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde les daré las últimas actualizaciones de este y otros culebrones. Estén atentos porque esto no ha terminado. Nos vemos pronto.